Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, mi querido pastor Lizardo, y feliz sábado a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es sábado 25 de diciembre, último sábado del año, pastor Lizardo. ¡Wow! Dios nos ha dado 52 semanas de bendición, 52 semanas de protección, 52 semanas de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Amigos oyentes, esta semana es la última del año. Es una buena semana para uno reflexionar con Dios, poder ponerse a cuentas con Él antes de que cierre el 2021, que terminará el próximo viernes junto con la lección. ¡Wow! Tómese un momento para hablar con Dios, para mirar cómo Él le ha dado ese cuidado, esa protección. Si en algún momento de este año usted faltó a los pactos, a las promesas que hizo con Él, haga esto en esta semana y reflexione. Mientras tanto, permítame contarle que vamos a ser bendecidos durante la semana con la lección bajo el título La carta a los Hebreos y a nosotros. La carta a los Hebreos y a nosotros. ¡Wow! Donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome una actitud de oración y acompáñeme a hablar con Dios en esta última lección del año. Hablemos con el Señor. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Justamente hoy comenzamos un nuevo periodo de estudio. Ayer terminamos el trimestre. Hoy comenzamos uno nuevo que abarca esta última semana del año y el trimestre del 2022. Queremos suplicarte que esta y las demás lecciones sean de gran bendición para nosotros. Que el libro de Hebreos nos ayude a ser mejores cristianos, mejores creyentes, mejores adoradores, mientras tú regresas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis, yo no sé si alguna vez usted se imaginó cómo sería escuchar predicar a Jesús o a uno de los apóstoles. ¿Verdad que sería emocionante eso? Y aunque nosotros no estuvimos ahí en el momento que Jesús estaba predicando, ni tampoco sus discípulos, tenemos extractos de escritos y resúmenes de algunos de sus sermones, pero estos brindan solo una idea limitada de cómo sería escucharlos. No obstante, Pastor Denis y amigos oyentes, Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para cada uno de nosotros, y esto lo es la carta de Pablo a los Hebreos. El apóstol Pablo, autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Esta expresión se utilizaba para referirse al sermón. Por lo tanto, Pastor Denis, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que nosotros tenemos. Hebreos está dirigido a creyentes en Cristo que experimentaron dificultades. Algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos, otros afrontaban problemas económicos, muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionarse su fe. De hecho, Pastor Denis y amigos oyentes, al hablar de esto, es posible que alguno de nosotros hoy pueda sentirse identificado con algunas de estas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo, con un sermón conmovedor, los desafió a ellos y por extensión a nosotros a perseverar en la fe en Jesús y a fijar sus ojos únicamente en Cristo, quien ahora está en el santuario celestial. Todo esto lo estaremos desarrollando en el estudio de este trimestre, pastor. Interesante este dato que usted nos acaba de dar, pastor Lizardo. El libro de Hebreos es el sermón más completo que tenemos. Interesante, qué buen dato este.
Permítame también comunicarle a nuestros amigos oyentes, Pastor Lizardo, que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva fue la que recibió y leyó esa carta a los hebreos como una carta del apóstol Pablo. Y bueno, la autoría del apóstol Pablo se advierte por la inclusión de hebreos entre las epístolas paulinas en los manuscritos griegos. Usted encontrará allí que en los manuscritos más antiguos que existen hasta ahora, que datan alrededor del año 200 después de Cristo, Hebreos se ubica justo después de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En la actualidad encontramos a Hebreos justo antes de las epístolas generales del Nuevo Testamento. Cuando hablo de las epístolas generales, me estoy refiriendo a Santiago, el medio hermano de Jesús, a primera y segunda de Pedro, a primera y segunda y tercera de Juan, y a Judas, el libro de Judas que se acabó de leer en la lectura de la Biblia en un año. Allí, Hebreos está justo antes que ellas. Un dato importante, Pastor Lizardo, para los amigos oyentes es que el comienzo de Hebreos no sigue el protocolo habitual que se utilizaba en la redacción de las cartas. Si usted nota, Hebreos 1, los versos 1 al 3, no hay salutaciones, no hay nombre del autor, no hay destinatario, que usted pueda decir, bueno, allí menciona que el apóstol Pablo al hermano tal o a la iglesia tal. Como usted sabe, el apóstol Pablo siempre saludaba a los hermanos de la casa tal, porque tenían un grupo allí, o a la iglesia de fulano, así sucesivamente. En el libro de Hebreos no suceden estas salutaciones, ni se menciona el autor como de costumbre, ni su destinatario. Algo interesante. Sin embargo, no podemos dejar de decir que Hebreos sí termina como una carta. Aquí el autor, de quien también Elena de White, dicho sea de paso, da fe de que es Pablo el autor, da instrucciones pertinentes a su audiencia. Dice allí el versículo 24 del capítulo 13: Os ruego, hermanos, soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Para concluir, agrega deseos finales de despedida. La gracia sea con todos vosotros. ¿A quién le suena eso? Allí en el versículo 25. Por lo tanto, a la luz de las variaciones que hemos señalado, podemos decir que Hebreos es una carta o una epístola un tanto inusual. Pero si usted no recuerda lo que yo he dicho, recuerde usted las tres cosas que se van a estar enfatizando en el estudio de esta semana. Número 1, se estará enfatizando el género de la epístola, su audiencia y los postreros días en los que vivían los lectores. Eso lo estaremos mirando durante esta semana. Algo más, pastor, que estaremos mirando esta semana es un tópico titulado Un comienzo glorioso. Y para entender este sermón, la cual hemos estado hablando, y de esta forma aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y la situación existente que tenían cuando recibieron la carta del apóstol Pablo. Esto lo estaremos, obviamente, pastor, desarrollando en el estudio de esta semana. Estará interesante esa lección, Pastor Lizardo. También durante esta semana veremos una lección bajo el título La lucha. Ahí veremos que cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo, se unieron a la iglesia y allí hubo conflictos, confrontaciones. Veremos eso en el estudio de La lucha. Así es, pastor. Otro estudio que estaremos mirando es uno titulado Malestar. Vamos a ver a través de este estudio que los lectores de Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo, a pesar del rechazo y la persecución que tuvieron. Sin embargo, el conflicto hizo mella a largo plazo. Ellos pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también terminaron cansados. Esta dinámica, pastor, también la estaremos observando durante esta semana. Interesante, también veremos esa lección ahí. Buen título, Malestar. Eso suena como que algo cayó mal. Pero también veremos en la semana, Pastor Lizardo, amigos oyentes, una lección bajo el título Avanzar juntos. Ahí veremos cuál fue el consejo que dio el apóstol Pablo. Avanzar juntos. No se pierda esta lección. Otra lección que nadie puede perderse, Pastor Denis y amigos oyentes, es una titulada En estos postreros días. Vamos a mirar a través de este estudio que hay un elemento muy importante que el apóstol Pablo enfatiza,
que le agrega urgencia a su exhortación. Vamos a mirar que los lectores están viviendo los postreros días. Es interesante, pastor, cómo veremos que a lo largo del documento el apóstol Pablo compara su audiencia con aquella generación que estaba en el desierto, que se encontraba ante la frontera de Canaán lista para entrar en la tierra prometida. Este tópico interesante también lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo, amigos oyentes, ya al cierre, permítanme decirle que el estilo de Hebreos se ha identificado como una homilía o un sermón cristiano, ¿verdad? Para darnos a entender mejor. Y usted podrá preguntarse, pero ¿cuáles son las razones para pensar que Hebreos es un sermón? Bueno, les cuento que el apóstol Pablo define esta obra como una palabra de exhortación. Si usted lee el capítulo 3, el versículo 22, él establece que es una palabra de exhortación, más conocido como un discurso oral. Asimismo, durante los primeros viajes misioneros de Pablo y Bernabé, ellos asistieron a la sinagoga de Antioquía. Usted lo recordará, ¿verdad? En el día sábado. También los líderes de la sinagoga le preguntaron a Pablo y a Bernabé si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo. Eso usted ve ahí en el versículo 15 del capítulo 13, lo va a encontrar. Pablo se pone de pie y pronuncia el sermón evangélico en la sinagoga. Usted va a encontrar esos detalles en el libro de Hechos. En el capítulo 13, los versos 16 al 41, usted va a encontrar ese detalle cuando Pablo se levanta y lee. También, en segundo lugar, usted podrá percibir que el libro de Hebreos usa el pronombre plural en primera persona, ¿verdad? Nosotros, nuestro. Una manera característica esa. Este estilo permite que el hablante se identifique con la audiencia al mismo tiempo que hace valer su autoridad. Eso nos indica que está hablando a un grupo de personas, nosotros, nuestros, allí. Eso dice que no es que está solo escribiendo. Y cuando hablo de escribir también me refiero a que aquí se enfatiza mucho la palabra al oír, al hablar. Allí no se identifica Pablo como escribiendo. Esas son las cosas que nos dan a entender que Hebreos es un sermón que se predicó de manera especial. Así que si usted está listo para empezar este nuevo trimestre, escriba ahora en la caja de comentarios: estoy listo para aprender de Hebreos. Estoy listo para aprender de Hebreos. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue la introducción de la lección 1 en este nuevo trimestre, titulada La Carta a los Hebreos y a nosotros. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Al comenzar a estudiar un nuevo trimestre, te rogamos que abra nuestras mentes para que podamos captar tu palabra, entenderla, ponerla por obra y práctica, y que a través del conocimiento adquirido podamos fortalecer la vida de otros. En el nombre de Jesús. Amén.